Tengo una historia que me ha perseguido desde los años 70 y que hoy quiero compartir. Era alrededor de 1975. En ese tiempo tenía unos 20 años. Era muy joven, pero ya formaba parte de un pelotón militar encargado de patrullar la sierra de Oaxaca. No era la primera vez que me tocaba ir para allá. En esa ocasión nos habían asignado la tarea de vigilar una zona aislada debido a rumores de movimientos extraños. Aunque nadie nos especificó qué tipo de movimientos eran, nosotros solo cumplíamos órdenes. Nuestra misión era simple: patrullar, reportar y asegurar que no hubiera actividad ilegal. Era todo. Nuestro deber como militares era obedecer. La misión duraría solamente 15 días. Los recorridos de la mañana eran tranquilos, prácticamente sin novedad. El sol pegaba fuerte después del mediodía y se volvía algo incómodo. Ya a las 3 de la tarde regresábamos, hacíamos el reporte y descansábamos unas horas. Por la noche era muy diferente. Por la negrura del lugar, los caminos no parecían los mismos y todo se tornaba misterioso. Éramos muchos los elementos que nos sentíamos acechados por alguien, o lo que era peor, por algo que nadie había visto. Hubo ocasiones en que veía sombras correr a la par de los vehículos, pero en completo silencio, como si fueran solo sombras. No nada más yo las había visto. Otros soldados también eran testigos de figuras siniestras que se agazapaban entre los matorrales a nuestro paso. Pero no podíamos decir nada, porque el sargento no creía en cosas paranormales, y esto seguramente lo era. En aquella misión éramos solamente 12 soldados, eso sí, bien entrenados, liderados por el sargento López. Desde el primer día en la sierra, el silencio se sentía inquietante, al igual que la densa niebla que por las noches cubría el terreno como si fuera un gran velo. Tal vez resulte una tontería decirlo, pero parecía que estábamos en medio de la nada. Apenas caía la tarde y salíamos a recorrer los desolados caminos de la sierra. El sargento, que viajaba en la primera unidad, tenía un genio de los 1000 demonios. Por eso todos estábamos pendientes de sus órdenes sin cuestionar nada, porque no le gustaban las preguntas, los errores ni las distracciones. La primera semana transcurrió sin incidentes. Todo pintaba para ser una misión normal, como muchas que habíamos tenido. Pero notamos algo raro en la sierra. No había nadie. Me refiero a humanos. No había grupos armados, ni sembradíos, ni campamentos abandonados. Nada. No sabíamos por qué nos habían mandado ahí. A pesar de eso, el ambiente se fue volviendo pesado, como un mal presentimiento que se sentía en cualquier parte por donde anduviéramos. Pensábamos que sí había alguien, pero no era humano. Todo empeoró la noche del 8º día. Estábamos recorriendo la sierra como a las 3 de la madrugada. La neblina estaba muy cerrada y eso nos obligó a regresar, porque la visibilidad era prácticamente nula. Aunque ese lugar solía ser muy tranquilo, avanzar casi a ciegas representaba un peligro. Tomamos el camino de regreso escuchando que algo corría escondido entre la niebla. En el vehículo donde yo iba, todos mis compañeros apuntábamos en todas direcciones. Aunque llevaba el arma martillada, no teníamos permiso para disparar. El vehículo que iba enfrente, a escasos 4 o 5 metros, apenas lo podíamos distinguir. Al igual que nosotros, los soldados apuntaban hacia el monte y se veían con toda la intención de disparar en caso de ser necesario. Una hora después, nos encontramos acampando cerca de un árbol muy grande y viejo. Platicamos un rato, como solíamos hacerlo después de terminar el recorrido de rutina. La tensión fue bajando. Se montó una guardia con un solo elemento, y los demás nos dispusimos a descansar un par de horas. Recuerdo que me acosté y me puse el casco sobre la cara, como era mi costumbre. Intentaba dormir cuando escuché que algo corría entre el monte, quizá a unos 10 metros de donde estábamos, tal vez un poco más. Muchas veces había escuchado ese sonido. Me ponía nervioso no saber qué clase de animal lo provocaba. A veces la imaginación me jugaba malas pasadas y le daba forma a criaturas extrañas en mi cabeza. Luego reaccionaba, me incorporaba,
pero traté de no ponerle mucha atención. Podían ser muchas cosas. Cerré los ojos con la confianza de que había guardia nocturna. No sé cuánto tiempo dormitaba cuando, en mi subconsciente, seguí escuchando aquello que corría moviendo las ramas secas. Recuerdo que alguien me movió para que me levantara. Me quité el casco, un tanto sorprendido, y vi que un compañero me hacía una seña con el dedo para que guardara silencio. Aún somnoliento, me levanté sin hacer ruido. Todavía estaba oscuro. Algunos elementos estaban de pie, mirando hacia el monte con sus armas en la mano. Me extrañó que fuera el mismo sargento quien me dijera que algo desconocido rodeaba el lugar. Sin entender del todo la situación, empuñé mi arma y me puse en alerta. Había una tensión muy fuerte en todo el campamento. Se escuchaban ruidos muy esporádicos, como si algo se arrastrara, pero luego todo el monte quedaba sumergido en un silencio tenebroso. No se escuchaba nada más. Además, la neblina seguía muy espesa. Pasaban los minutos y nadie se movía de su posición. El sargento, con mirada dura, se paseaba despacio de un lado a otro, observando, tratando de encontrar algo. Nadie me decía qué pasaba. Lo primero que imaginé fue que alguna persona nos estaba rodeando, pero nada sucedía. Entendí la preocupación de todos cuando supe que el soldado encargado de la primera guardia había desaparecido. Lo vieron internarse en el monte para revisar los alrededores porque escuchó ruidos extraños. Entró a la oscuridad hacía más de media hora y no había regresado. Esperaban que solo se hubiera desorientado, algo que podía suceder por la penumbra y la neblina, pero ¿qué eran aquellos ruidos? Como pasaban los minutos y no aparecía, el sargento nos ordenó a 4 soldados salir a buscarlo por donde se había internado en la desolada sierra. Con voz firme nos ordenó que disparemos a lo primero que se moviera. Fue extraña esa orden, pero estábamos dispuestos a acatarla. Mientras los demás compañeros nos cubrían, caminamos con mucha precaución sin saber a qué nos enfrentábamos. Esquivando arbustos espinosos, avanzábamos comunicándonos solamente por medio de señas. Caminábamos con suma cautela a cada paso que dábamos. Iban apareciendo matorrales entre la densa neblina. Quizá por los nervios, me parecían siluetas amenazantes. Avanzamos en completo silencio, lo hicimos así por más de 1 hora. Después llamamos a nuestro compañero por su hombre, pero no obtuvimos respuesta ni encontramos rastro alguno. Intentamos encontrar sus huellas, aunque sabíamos que por las condiciones del clima, eso sería muy difícil. Conforme pasaba el tiempo, perdimos la esperanza de que aquel soldado estuviera con vida. Ya era mucho lo que habíamos caminado sin encontrar nada. Los últimos metros, caminamos separados para abarcar un poco más del terreno, pero ni así tuvimos buen resultado. Empezaba a amanecer, pero la neblina no se quitaba. Nos detuvimos un momento al darnos la vuelta. Para regresar, una sombra enorme se escondió entre los matorrales. Nos miramos sorprendidos, luego decidimos rodearla. Caminamos cerrando el cerco y nunca encontramos nada. Cuando amaneció por completo, avanzamos con más seguridad a nuestro campamento pensando que tal vez aquella sombra la habíamos imaginado. Esperamos que nuestro compañero ya hubiese regresado. Desgraciadamente, no era así. Todos estábamos desconcertados. Lo normal era pensar que algunos lugareños lo hubieran levantado para interrogarlo unas horas y después lo soltaría, pero en este caso el sargento no lo creía. Así aseguraba que algo se lo había llevado. Actuaba de manera sospechosa, mostrando una preocupación que era inusual en él. Era evidente que a algo le tenía miedo, y ese algo seguramente no era humano. No satisfecho con los resultados, el sargento ordenó que se realizara otra búsqueda ya con la luz del sol. Entonces, 8 elementos salieron dispuestos a encontrarlo. Caminaron al lado contrario de donde lo habíamos buscado. Mientras tanto, los demás revisamos el campamento de arriba a abajo para aclarar qué había sucedido, pero ni ellos ni nosotros encontramos algo fuera de lo normal. Lo que sí fue extraño que todos notamos fue el hecho que ni siquiera estaba su mochila, ni su casco, ni el rifle. Nada. Parecía de verdad que se lo había tragado la tierra.
Durante esa mañana se hicieron largos recorridos con la única intención de encontrar a nuestro compañero. De hecho, lo buscamos hasta arriba de los árboles. Pero este no apareció, ni vivo, ni muerto. Ya por la noche, solo 2 unidades hicieron el recorrido de rutina porque teníamos una misión por cumplir. El sargento y 3 elementos nos quedamos en el campamento esperando que nuestro compañero regresara y diera una explicación de su ausencia de nueva cuenta. La neblina se encontraba muy cerrada, haciendo que el lugar se mirara atemorizante. Distribuidos los 4 en puntos estratégicos, nos encontramos vigilantes, en espera de que algo se moviera de manera sospechosa para proceder, pero nada sucedía. Sin embargo, aquella sensación de ser observados cada vez era más fuerte. Sumido en mis pensamientos, recordaba que me habían metido al ejército cuando cumplí mi mayoría de edad, porque siempre fui muy inquieto. ¿Cómo podía ser posible que ahora, años después, ya siendo militar, estaba temeroso de algo que aún no había visto? Cuando había pasado un largo rato, escuchamos un ruido muy parecido a un puercoespín. A pesar de que ya teníamos unos 10 días en la sierra, no habíamos visto un animal de esos. El sargento, que era el más próximo a mí, caminó. Me hizo una seña con su mano derecha para que lo siguiera. Nos internamos en el monte. Caminamos sigilosamente entre la cerrada oscuridad y la neblina. Después de avanzar algunos 15 metros, se detuvo. Caminé hasta estar a su lado. Sentí una cosa extraña en mi piel. Como un instinto me decía que estaba por suceder algo peligroso. Volteamos despacio a todas direcciones. Escuché al sargento que me dijo: «Aquí está». De pronto algo se levantó a un costado de nosotros, como si hubiera surgido de las entrañas de la tierra. Fue una tan rápida que no nos dio tiempo de disparar porque a los segundos ya había desaparecido. Le pregunté al sargento qué había sido eso, pero no me respondió. Lo único que me pareció ver fue una silueta como la que habíamos visto por la mañana, tan negra como el carbón, y tan ligera como el humo, que se movía como si tuviera inteligencia. Además, lo hacía bastante rápido. Era evidente que esa cosa no era un animal. Sin dejar de apuntar, retrocedimos. Recuerdo que el silencio era tanto que se podía escuchar en nuestra respiración. Cuando llegamos al campamento, no me esperaba que el sargento me diera la orden de no divulgar lo que habíamos visto para nada. Estuve de acuerdo. Era necesario alertar al resto del pelotón, pero tuve que obedecer. Yo sabía que a partir de esa noche ya no tendría tranquilidad. Lo que era peor, tendría que guardar como un siniestro secreto que una criatura tan extraña como lo que habíamos visto era la culpable de la desaparición de un elemento. Como a las 4 de la mañana, regresaron los vehículos sin una novedad. Minutos después, nos agrupamos para descansar. Aprovechamos para intercambiar suposiciones de lo que había pasado. De lo más tranquilo que se dijo fue pensar que nuestro compañero había desertado, y digo de lo más tranquilo, porque algunos elementos pensaban que no le encontrábamos, porque seguramente lo habían enterrado entre el monte. Mientras todos dormíamos, estas y cosas peores escuché esa noche. Yo tenía la intención de contarles lo que habíamos visto minutos antes de que ellos llegaran, pero sentía la mirada del sargento pensando en muchas cosas. Nos dispusimos a descansar esa noche, en especial tal vez por el cansancio y el desvelo. Dormí como nunca, creo que todos lo hicieron, porque para nuestro asombro otro soldado de apellido Ramírez desapareció de manera similar cuando hacía la guardia nocturna. Solo que esta vez ni siquiera nos dimos cuenta cuando amaneció. Notamos de su ausencia. Al igual que el soldado anterior, lo buscamos por horas sin encontrarlo. El sargento se mostraba nervioso, pero no decía nada entre nosotros. Empezábamos a cuestionar su rara actitud. En una de las últimas búsquedas, un compañero encontró unas huellas extrañas, no encajaban con la de ningún animal conocido. Además, estaban muy separadas unas de las otras, como si esa criatura, o lo que fuera esa cosa, diera grandes zancadas al desplazarse entre el monte. O tal vez lo hacía sobre los matorrales. El saber que lo que buscábamos era una criatura puso a todos los elementos más nerviosos. Ahora se podía respirar el peligro.
Durante la tarde el sargento se comunicó con el capitán por radio para ver si daba nuevas órdenes, pero la respuesta fue negativa. A partir de ese momento se formaron 2 cuadrillas de búsqueda, formadas por 6 elementos. Cada una. A mí me tocó el turno nocturno. La primera cuadrilla salió en la mañana y regresó a las 4 de la tarde al dar su reporte. Escuché que abarcaron casi 4 kilómetros hacia el sur. Lo único que encontraron fueron algunas de aquellas huellas extrañas, pero nunca pudieron seguir el rastro. Cuando cayó la noche, la siguiente cuadrilla con lámparas y armas en mano, salimos a buscar a los compañeros desaparecidos. No puedo negar que ya íbamos temerosos. Escuchábamos un ruido el que fuera, y todos apuntábamos hacia el mismo lugar. Ya no pude aguantar más sin importar que el sargento me reclamara. Hablé con toda la cuadrilla y les conté la clase de criatura que me rodeaba el lugar. Lo hice porque era importante que lo supieran. No fue fácil que lo aceptaran porque se escuchaba muy fantasioso. Pero al final todos estuvimos de acuerdo que cosas como esas podían suceder, sabiendo que nos enfrentábamos a algo paranormal. Un compañero nos sugirió que lo que supiéramos, nos pusiéramos a rezar para espantar los malos espíritus. No sé quién sí lo hizo. Nos dieron como las 4 de la mañana en la búsqueda de nueva cuenta. Regresamos sin encontrar nada. El sargento estaba desconcertado sin saber qué hacer. Solo nos quedaban 4 días para terminar la misión. No podíamos volver sin aquellos soldados reportando los perdidos. Y ya tal vez para él, solo eran puntos malos. Para nosotros más que otra cosa eran nuestros compañeros. Esa tercera noche todos nos quedamos en vigilia con mucha atención. Entre nosotros dábamos nuestro punto de vista de lo que le pudo haber pasado a nuestro segundo compañero. Algunos pensaban que eran aves nocturnas las que se lo había llevado. Otros creían que simplemente por alguna razón habían desaparecido de la faz de la tierra. Otros más fantasiosos creían que fueron los extraterrestres. Ni siquiera yo, que había visto a esa criatura, podía explicar cómo se los había podido llevar sin hacer el más mínimo ruido. Esa noche, para nuestra sorpresa, desapareció otro elemento sin darnos cuenta. Ese fue el detonante porque ya nadie estaba seguro en ese lugar. Sugerimos retirarnos de ahí, pero el sargento se negaba, alegando que él solo cumplía órdenes. Fue tanta nuestra insistencia que habló por radio una vez más y pidió apoyo. Le asignaron 10 elementos, pero estos tardarían 3 días en llegar hasta donde nos encontrábamos. Mientras tanto seguía con la incertidumbre de no saber quién sería el próximo en desaparecer. Nos olvidamos de la misión que teníamos. La orden fue acuartelarnos en el campamento y permanecer en estrecha vigilancia todo el tiempo que fuera necesario. Le íbamos a disparar a cualquier cosa que se moviera sin importar que fuera animal o persona, de día o de noche. Por miedo, ni siquiera salimos a buscar a nuestro tercer compañero desaparecido. Acomodamos los vehículos en forma de triángulo y nos esparcimos, unos sobre los techos de las camionetas, otros a unos cuantos metros de distancia, agazapados entre los matorrales o entre los troncos. Teníamos que aguantar hasta que los 10 elementos de refuerzo llegaran trayendo consigo nuevas órdenes. Todo ese día estuvimos en relativa calma. Cuando se hizo de noche otra vez nos estuvimos comunicando, solo por medio de silbidos. El tiempo se volvió inquietamente porque los minutos no avanzaban como quisiéramos, y la neblina comenzó a aparecer. Ya había pasado la medianoche, cuando 3 elementos llegaron corriendo asustados, asegurando que una criatura se aproximaba. El sargento los cuestionó porque no le habían disparado. Ellos se defendieron diciendo que esa cosa se desaparecía y volvía a aparecer. Los 9 soldados que quedábamos nos atrincheran en medio de los vehículos apuntando las armas para todas partes. El miedo ya era tanto que pocos escuchamos las órdenes del sargento, que nos pedía recibir a esa cosa a disparos. Conforme pasaban los minutos, crecía el miedo y la tensión que teníamos. Intentábamos mantenernos juntos, pensando que el más breve descuido desaparecería uno de nosotros, sin hacer el más mínimo ruido, y sin dejar rastro como los 3 soldados que habíamos perdido. El sargento trataba de calmarnos. Decidió que a donde fuera que nos moviéramos lo hiciéramos en grupos de 2, para asegurar que nadie estuviera solo.
Mientras hablaba, escuchamos un ruido extraño, como un gruñido profundo, que venía de la espesura del inmenso monte. Nos preparamos para enfrentarnos a lo que fuera, pero nada nos había preparado para lo que vimos. Más que una sombra, apareció una criatura deforme con ojos brillantes y un cuerpo al parecer cubierto de pelaje oscuro que emergió de entre los árboles. Medía al menos 2 metros de altura. Nos atacó a una gran velocidad. El sargento fue el primero en caer a su paso. Los gritos resonaban en la noche, mientras la criatura algo arrastraba hacia la oscuridad. Todos corrimos por nuestras vidas sin mirar atrás. A donde fuera se podían escuchar los pasos pesados de la bestia detrás de nosotros, cada vez más cerca. Cuando reaccioné, ya me encontraba solo en medio del monte. En ese momento entendí que había cometido un error y caminé de regreso casi a tientas buscando nuestro campamento, esperando que aquella criatura no me encontrara. Logré regresar al campamento para darme cuenta que solo estaba yo, imaginándome lo peor. Comencé a buscar debajo de los vehículos hasta que miré un R-15 tirada. Me di cuenta que no traía mi arma. Y tomé, esa me volvió el alma cuerpo. Cuando encontré al sargento adentro de las camionetas se encontraba levemente herido. Otros 3 elementos bajaron de las otras unidades. Al pasar el tiempo y no reportarse nadie más, supimos que habíamos perdido 4 compañeros. Gracias a Dios, cuando amaneció, llegó un soldado que se encontraba perdido en la sierra, y durante la mañana llegó otro. Los 2 contaron que cuando aquella cosa arremetió contra nosotros, corrieron por el monte hasta cansarse. Después, con la luz del sol, buscaron el camino que los trajo de regreso, a pesar de las dudas que teníamos sobre qué era lo que nos había atacado. Sabíamos que eso no era de este mundo. Esa criatura era lo más parecido a como yo sabía que era un nahual. Pero obviamente no íbamos a dar un reporte así. Esa noche dormimos adentro de las camionetas. Aunque no se apareció esa criatura, escuchamos muchos ruidos siniestros y extraños a nuestro alrededor, pero ni siquiera nos asomamos. Por fin llegaron los refuerzos. Un nuevo pelotón compuesto por otros 10 soldados encabezados por uno de apellido García. Se reanudaron las patrullas de búsqueda con más rigor para tratar de encontrar a los soldados desaparecidos. Aunque tratamos de mantener la calma, el miedo en nosotros era palpable. Todos hablamos con el teniente sobre las desapariciones. Al escuchar que primero fue el soldado Ramírez, luego Sánchez, también un soldado que no recuerdo su nombre, y por último, los 2 elementos que ya no regresaron, todos en las mismas circunstancias, el teniente se quedó pensativo. El sargento también dio su versión. Esa criatura siempre encontraba una forma de llevarse a alguien. Cada noche el número de hombres disminuía y la paranoia se apoderaba de nosotros. Por eso había pedido ayuda. El teniente decidió abortar la misión. Los 3 nos retiramos de la sierra ese mismo día, visiblemente afectados. Los 7 que sobrevivimos, la experiencia nos dejó marcados para siempre. Las autoridades cerraron el área y la declararon zona restringida, pero las historias de la criatura aún se cuentan entre los militares. Cuando nos presentaron en el cuartel, nos dieron la orden de que nunca contáramos esta experiencia, tal cual sucedió, o podíamos ser arrestados y dados de baja del ejército. Pero ya han pasado tantos años que no me da miedo relatarla. No sé si esa bestia sigue ahí en las sombras de la sierra esperando, pero yo aún la recuerdo en mis pesadillas. Ese monstruo que acecha en la oscuridad para muchos puede ser un animal salvaje o un depredador desconocido, aunque los que estuvimos ahí sabemos que era algo sobrenatural. Mi nombre es Michael Hasford. Tengo 72 años y padezco cáncer terminal de colon. No le he contado esta historia a nadie en casi 50 años. La última vez fue antes de que me obligaran a firmar la Ley de Secretos de Estado y quedara atado al silencio bajo amenaza de prisión. Mi médico dice que, con suerte,
Me quedan unos 5 meses y, aunque no puedo decir que haya tenido una vida especialmente larga ni feliz, estoy listo para morir. Mi vida ha sido más larga y más feliz de lo que tenía derecho a ser, y ahora les diré por qué. No me importan las implicaciones legales, ni si quien lea esto decide creerlo o no. Simplemente necesito sacarme esto del pecho. Para citar a un compañero marine, mucho más hábil escribiendo que yo, lo que sigue no es ni verdadero ni falso, sino lo que yo sé. En el verano del 66 me enlisté en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en un arrebato de idealismo. Mientras mis amigos se sintonizaban o abandonaban todo, yo seguí los pasos de mi abuelo hacia los hijos descarriados del tío Sam, con la vista puesta en el combate en Vietnam, aunque tenía para escoger varias universidades en la costa este, y mi reclutador marine intentó repetidas veces convencerme de asistir a la escuela de candidatos a oficiales. Yo ya había decidido alistarme como soldado raso. Estaba decidido a ver el tipo de acción que había visto mi abuelo. Estaba decidido a hacerlo sentir orgulloso. Así fue como me encontré bajando de un avión de transporte C-130 en Da Nang a comienzos de 1967. Como parte de la compañía K, Tercer Batallón, Quinto de Marines, pertenecía a una unidad de combate que hizo mucho daño al Vietcong en los alrededores de Da Nang y que, a su vez, sufrió muchas bajas. Una de las primeras cosas que vi cuando se abrió el vientre del avión y nos golpeó la ola de calor intenso fueron las gruesas bolsas para cadáveres color verde oliva que nos reemplazaban como carga. Todas estaban llenas. Mi primera semana más o menos en la base fue dura. Dormir no era fácil gracias a los enjambres de mosquitos y a los estruendos constantes de la artillería saliente. Así que me alivió recibir un turno de guardia nocturna. Necesitaba algo, lo que fuera, para mantener la mente ocupada. Poco sabía que no sería más que tiempo extra para reflexionar, y empecé a dudar seriamente de mi decisión de alistarme. Los tipos de mi pelotón que iban por su segundo periodo hablaban de la reacción de la gente en casa. Asesinos de bebés, nos llamaban, nazis. Uno dijo que la chica más bonita que había visto en su vida, con cuentas azules y blancas y un botón de paz, le escupió al suelo cuando lo vio caminar por la Quinta Avenida con su uniforme de combate. Cerca de la medianoche, vi acercarse una figura y logré distinguir las dobles barras en los hombros de un oficial superior. El capitán Espera era una leyenda en la base. Había sido capitán del LAPD antes de unirse al cuerpo. Era muy respetado por los hombres bajo su mando y un excelente líder en combate. «Linda noche para esto, ¿no?», dijo. No podía ver su rostro en la oscuridad, pero su sonrisa cálida se notaba en la voz. «Sí, señor», atiné a decir casi deslumbrado. «Hasford, apellido inglés antiguo, ¿verdad? ¿De dónde eres, marine?». El capitán Espera jugueteaba con un gran anillo plateado que brillaba tenuemente en la poca luz. «De Carolina del Norte, señor Hubert. Lo conozco, mi esposa tiene familia allí. Vamos cuando tengo tiempo libre de Lejeune. Debe haber sido un lugar maravilloso para crecer. Dicen que la pesca en primavera es espectacular». «Gracias, señor, pero no sabría decirle. Mi hermano y yo pasábamos la mayor parte del tiempo disparando a ardillas con rifles de balines». No pude evitar sonreír. «Ah», rió el capitán Espera, «un hombre según mi propio corazón. Yo cazo venados cerca de Willow Creek». Hubo un breve silencio y me sentí cada vez menos ansioso. El capitán tenía una presencia tranquilizadora, una verdadera cualidad de liderazgo que empecé a apreciar cada vez más. «¿Ya has estado en combate, Hasford?». «No, señor», dije un poco avergonzado. «Aún no he tenido la oportunidad. No tendrás que esperar mucho», dijo sacando un paquete de cigarrillos Pall Mall y ofreciéndome uno. «Pero igual tendrás que esperar. Mañana por la noche lidero una misión de reconocimiento bastante secreta y no es para novatos, sin ofender, soldado». El capitán dio una larga calada y miró la luna por un momento antes de volver a clavar la vista en mí. La luna parece mucho más grande en esa parte del mundo. Cualquier poder que tenga se siente amplificado,
colgando espesa en el aire húmedo de la noche. Sigue así, Marine. Haces quedar orgullosa a la K-3/5. Sí, señor, dije radiante. Su trato afable alivió mis ansiedades y me determiné a hacerle sentir orgulloso de tenerme en su unidad. Pasaron unos días antes de que empezaran a circular rumores sobre la patrulla de reconocimiento del capitán. Yo estaba trabajando en la cocina con un joven marine de Chicago, el cabo segundo Lincoln Halsey, autoproclamado hermano Soul y mi mejor amigo en el pelotón. Oye, Hasford, ¿supiste lo del capitán? ¿El capitán espera? ¿Qué pasó con él? Se fue al monte, hermano. Desaparecido en acción. ¿Está desaparecido? ¿Qué carajos, Halsey, cómo? ¿Qué parezco, la inteligencia militar? ¿Cómo diablos voy a saber? Vamos, hermano Soul, siempre tienes el chisme. ¿Eso es todo lo que sabes? El capitán se fue a la selva con 5 veteranos y un tipo raro de la CIA hace como 3 noches. No hay rastro de ellos. Han estado volando helicópteros por la zona buscándolos, pero no han encontrado a nadie. Jesucristo. ¿Qué crees que les pasó? ¿Qué le pasa a cualquiera por aquí? El señor Charles se los llevó. O se avivó y ya va camino a Vancouver. ¿El señor Charles? ¿El Vietcong? Hermano, tienes que respetar a tu enemigo o estás jodido. Por eso lo llamo señor. Llamo señor a mi enemigo antes de mandarlo de vuelta a la edad de piedra. Ahora, Shinloy, chico. Pero tengo que ir a ver al sargento Hathcock por mi regreso a casa el próximo mes. Halsey rió y salió del galpón bajo el sol sofocante de la tarde. Esa noche, algunos nos sentamos alrededor del barracón, aburridos hasta el cansancio pero paralizados por el calor y la humedad implacables. Marines sin camisa limpiaban sus rifles, escribían cartas, leían o simplemente conversaban. Yo acababa de quitarme mis botas nuevas de jungla, todavía incómodas por no estar domadas, cuando el sargento del pelotón casi tira la puerta abajo de una patada. Su fuerte acento cajún era casi imposible de entender, pero esa noche se notaba una urgencia en su voz que rozaba el terror. «Saquen el trasero de vaqueros de las literas ahora mismo», gritaba, señalando rifles, lanzando botas a los marines. Entre la andanada de insultos y groserías, entendimos claramente el ritmo inconfundible de primerísima misión de combate. Los rostros palidecieron y los ojos se abrieron de par en par. Todavía me estaba abrochando el chaleco antibalas cuando nos reunimos en las plataformas de los helicópteros. Las aspas de los Huey empezaban a girar, los pilotos aceleraban motores y el aire se llenó del chillido ensordecedor de la maquinaria en movimiento. Llegó el joven teniente que comandaba el pelotón. Intercambió unas palabras rápidas con el sargento, ya morado de la cara, y se volvió hacia nosotros, gritando por encima del estruendo. Marines, muchos habrán oído de la desaparición del equipo de reconocimiento del capitán Espera hace unos días cerca del pueblo de Lotrán. Pues esta noche tengo buenas noticias. El radio del equipo está emitiendo una señal. Es débil, pero nuestros especialistas la están captando a intervalos. Quien sea que esté transmitiendo está tecleando el equipo, intentando enviar un mensaje en código Morse. Está distorsionado, pero hemos logrado triangular la señal y tener una idea de la ubicación. Creemos que el equipo sigue con vida. ¿Qué dicen si subimos a estos pájaros y traemos a nuestros malditos hermanos de vuelta? ¡Hurra!, gritó el pelotón al unísono. «Embarquen», ordenó el sargento Deló, y corrimos hacia los helicópteros, llenos de propósito y sed de venganza. Fue inquietantemente inspirador ver semejante despliegue de poder bruto cuando los helicópteros cargados de armas se elevaron, viraron y se lanzaron hacia el cielo del atardecer. Tras un vuelo corto, los helicópteros se agruparon sobre un claro en la selva y luego fueron aterrizando de a pares para dejar a las tropas antes de regresar a la base a repostar. Esperamos hasta que el batir de las aspas se desvaneció en un murmullo lejano y la vegetación, agitada por el viento descendente, volvió a quedar inmóvil. El teniente se puso de pie y nos hizo señas de avanzar. El pelotón de 26 hombres empezó a serpentear entre la maleza.
La jungla es un lugar terrible por la noche. La mayoría de sus animales son nocturnos, así que los aullidos y chillidos que normalmente se oyen de día se vuelven mucho más siniestros después del anochecer. Un elemento completamente nuevo cobra vida cuando la luna atraviesa el dosel en delgadas cuchillas plateadas. Después de una hora más o menos cargando mochilas pesadas como piedras, algunos empezaron a susurrar entre ellos. Yo no noté nada en ese momento. El calor era tan intenso y el peso de la mochila me causaba dolores en músculos que no sabía que tenía. Mi mente estaba en otra parte. El miedo, la absoluta y jodida estupidez de todo aquello. De pronto, silencio. Un silencio terrible se espesó en el aire y el corazón se me hundió al ver las caras de algunos de los veteranos. Esos viejos diablos curtidos, capaces de comerse sus propias entrañas y pedir más, parecían recién salidos de sus propias tumbas. Supongo que en ese momento no entendí cuán imposible era que una selva tan densa estuviera tan inquietantemente callada de noche. Pero puedo decirles ahora que supe que iba a ser malo. Qué tan malo jamás lo habría imaginado. Avanzamos muy despacio, conscientes del crujido de cada paso. Muchos ya habían puesto sus M16 en automático y cuando Bola 8 del segundo escuadrón colocó su bayoneta, me costó no hacer lo mismo. De repente, un marine delante de nosotros gruñó y comenzó un forcejeo violento mientras arrastraba algo pesado desde un parche de hierba elefante. Se retorcía en silencio. «Sal de ahí, pajarito de mierda», escupió con su acento de Nueva Inglaterra. Tenía lo que parecía un chico adolescente en su agarre. El muchacho vestía pijama negra y sandalias de goma que parecían hechas con neumáticos de camión. «Lamon mouse ochet, lamon mouse ochet. Cierra el puto hocico», escupió alguien, y la culata de un rifle se estrelló contra la mejilla del chico. «Cabo», espetó el joven teniente avanzando. «No abuse de ese prisionero». Luego se volvió hacia el sargento y preguntó si alguien hablaba vietnamita. «Aquí nadie habla esa mierda, teniente», escupió un texano flaco con desprecio. «El bastardito se está cagando de miedo», rió un marine cerca de mí. Nunca vi a nadie tan asustado. «No somos nosotros los que lo asustamos», murmuró Tiny, con una voz tan profunda que parecía salir de la tierra. «¿Qué carajos dices?», respondió alguien en la oscuridad. «¿Me vas a decir que este hijo de puta está viendo suficiente poder de fuego para invadir un país europeo y no tiene miedo? Vete a la mierda, imbécil». El pelotón se movió un poco ante el insulto. Tiny medía más de 2,20 metros y debía pesar al menos 120 kilos. Era enorme. Simplemente siguió mirando hacia la oscuridad. «¿Sabes de qué hablo?», sus ojos delataban su terror. «Hay algo aquí. Algo más». Destellos y estallidos nos hicieron lanzarnos al suelo. Alguien estaba disparando un arma muy, muy cerca. Las balas pasaban a centímetros de nuestros oídos. «Emboscada», pensé, preparándome para sentir el golpe frío del plomo. «¡Alto el fuego!», gritó el teniente. «¡Alto el fuego, maldita sea!». El muchacho vietnamita yacía a sus pies con sangre oscura y espesa formando un charco bajo su cuerpo inerte. El rostro del joven comandante se veía pálido y húmedo a la luz de la luna. ¿Qué hicieron?». «Fue por su pistola, teniente. Iba a volarle la cabeza. Mató a un niño, cabo». «No era ningún niño, carajo. Era un hombre en edad de combatir. Si no actuaba, usted estaría muerto. Cabo, me aseguraré personalmente de que termine en Leavenworth por esto». «No intentaba matarlo, teniente», retumbó Tiny otra vez. «¿Qué dijo, Marine?». «No intentaba matarlo, señor. Intentaba matarse a sí mismo». Echamos un poco de tierra sobre el cuerpo del comunista muerto y seguimos adelante. Al cabo de un rato, pude distinguir un claro en el dosel, a unos 200 metros frente a nosotros. En esa negrura absoluta era difícil calcular distancias. El teniente envió a unos hombres por delante para reconocer la zona, y no pasó mucho tiempo antes de que uno gritara. Más que un grito, fue un alarido. «¡Sargento!». El fornido cajún salió disparado hacia adelante, zigzagueando y saltando entre los árboles.
Yo estaba cerca de la retaguardia en ese momento, con las ametralladoras ligeras colocadas al frente y atrás de la columna. Esperábamos una emboscada en cualquier instante. Cualquier Vietcong en el área habría oído los disparos que mataron a su camarada, y seguro ya venía en camino para vengarlo. Así que lo que ocurrió entre el teniente y el sargento del pelotón sigue siendo desconocido para mí hasta el día de hoy, pero concluyeron que debíamos continuar con la misión. Tal vez por sentido del deber, tal vez por instinto de supervivencia, quizá un poco de ambos. Pero cuando mi parte de la fila pasó junto al claro iluminado por la luna, di un paso al costado y miré entre la hierba alta. Nunca olvidaré lo que vi. Arrancado a la altura del codo, cubierto de coágulos negros de sangre, había un brazo humano. En rigor mortis, sujetaba un radio con un agarre blanco y rígido. Yo simplemente seguí caminando. El último lugar donde nos detuvimos antes de que todo se fuera al carajo fue esta cueva, o túnel. Supongo que era un poco de ambos. Algunos encendieron sus linternas y, al principio, dentro de esos pasadizos cada vez más estrechos se sentía incluso un poco más seguro. Pero cuando algunos empezaron a señalar los patrones antinaturales en el techo del sistema de cuevas, la gente se puso realmente jodidamente nerviosa. Lo poco que alcanzaba a distinguir en los haces de luz mostraba tallados de pesadilla, animales y personas retorcidas, sonrientes. También había otras figuras en los grabados. Los túneles descendían con una pendiente increíblemente pronunciada y algunos del pelotón resbalaban en la oscuridad. ¿Qué carajos, Ávalo? ¿Me escupiste? No, hermano. Tembló una voz. Entonces, ¿qué ca? Mantengan el puto silencio, gruñó el sargento del pelotón. Recuerdo que se me destaparon los oídos, como en el avión, así que debimos haber bajado un jodido trecho antes de llegar a la grieta en la roca. No soy geólogo, pero parecía descender hasta el centro de la tierra, como una herida gigante de cuchillo atravesando capas y capas de roca compactada. Imposible, lo sé, pero eso era lo que parecía. Llamaron a los tunnel rats, hombres pequeños y fibrosos nacidos para arrastrarse por túneles, y se metieron con cuidado por las grietas. Esperamos, lo que pareció una hora, y entonces llegaron las voces. Al principio pensé que eran los exploradores regresando, un susurro lejano que resonaba por los túneles. Pero el sonido fue creciendo, las voces multiplicándose. ¿Qué mierda es eso? Los otros marines también lo oían. Tenemos que largarnos de aquí, hermano. Tenemos que irnos. Esto está muy mal, chilló otro. Sonaba como si 100,000 personas susurraran a través de las grietas. Es la única forma de describirlo. El sonido parecía atravesarte el cuerpo. Me lloraban los ojos y se me retorcía el estómago. Otros del pelotón vomitaron. No sé qué decían. No reconocí el idioma en ese momento y nunca he vuelto a oír algo parecido. Además, cuando dejé de mearme encima y traté de escuchar de verdad, lo único que oí fueron gritos, pero eran claramente humanos. De los 3 hombres enviados adelante, solo 2 regresaron retorciéndose por las grietas hasta quedar bajo la luz de nuestras linternas. Estaban tan aterrados que parecían haber perdido su humanidad. No intentaban articular palabras, solo aullidos y jadeos. Y sus ojos, Jesucristo, sus ojos. Esos hombres parecían animales. Uno tenía la camisa hecha jirones en la espalda y el otro estaba cubierto de sangre, pero no mostraba heridas evidentes. Todo el pelotón salió corriendo. Trepamos desesperados por los túneles empinados, algunos disparando sus rifles hacia la oscuridad detrás de nosotros. Los hombres gritaban que veían cosas en el túnel, que trepaban por las paredes, que estaban por todas partes. Cuando alcanzamos la boca de la cueva, muchos salieron corriendo en distintas direcciones. Recuerdo al sargento del pelotón gritando que nos mantuviéramos juntos y a algunos ignorándolo por completo, perdiéndose en la selva espesa. Unos pocos nos agrupamos y adoptamos una posición defensiva en un matorral denso. No logré distinguir a nuestro comandante de pelotón, pero sin duda era el sargento quien daba las órdenes. «Mantengan la cabeza en movimiento ahora», susurró,
y luego hizo una seña al operador de radio para que cortara y pidiera la evacuación de emergencia. Pasaron unos minutos antes de que escucháramos algo arrastrándose entre la jungla. Quité el seguro de mi arma y apunté hacia el sonido. El corazón se me aceleró. Se me erizó el vello de brazos y cuello. Para mi alivio infinito, oí a un marine llamar a alguien por su nombre, reconociéndolo. «Davis, Davis, ¿eres tú?» El arrastre continuó y Halsey tomó su linterna de campaña. «No, hermano, eso es...» La linterna se encendió, y en ese brevísimo segundo, antes de que Halsey fuera lanzado al suelo y despedazado miembro por el atacante, se reveló una imagen familiar y a la vez horripilante. Todos los hombres que aún quedábamos abrimos fuego contra las figuras que rodaban por el suelo, derramando sangre y vísceras sobre la hierba. Seguíamos disparando a ciegas hacia la oscuridad mientras corríamos hacia el sonido de los helicópteros que se acercaban. Ramas y espinas azotaban mi rostro y brazos desnudos. Hombres tropezaban, caían y eran atacados por fuerzas invisibles, sus gritos profundos y guturales convirtiéndose en chillidos de conejo cuando las cabezas eran arrancadas de los cuellos. Rompimos la línea de árboles y salimos al claro iluminado por la luna justo cuando los güey estaban tocando tierra. Corrimos hacia las luces rojas intermitentes de los compartimentos de tropa, gritando a los artilleros de puerta que abrieran fuego. Se negaron, mirándonos con horror y confusión. «No hay nada ahí. No hay putos blancos, imbécil», gritó uno mientras subíamos a bordo. La sensación de elevarnos hacia el cielo nocturno me llenó los ojos de lágrimas. Entre la oscuridad y la confusión, no pude saber quiénes habían logrado salir y quiénes no. Pero sí alcancé a darme vuelta a tiempo para ver la línea de árboles antes de que viráramos y nos alejáramos a toda velocidad. Me mantuvieron aislado en Da Nang durante 9 días después de eso, y no volví a oír ni a hablar jamás con ninguno de los otros hombres de la misión de rescate. 2 veces al día, me interrogaban 2 agentes de la CIA, vestidos con ropa veraniega propia de las playas de San Diego. Su atuendo turístico los hacía parecer aún más ridículos cuando empezaron a volverse cada vez más hostiles, mientras yo les repetía una y otra vez que no sabía nada, que no había visto nada. Al cabo de un tiempo me enviaron de regreso a Estados Unidos y me informaron que sería dado de baja honorable del cuerpo de marines por considerarse que no estaba mentalmente apto para servir. No opuse resistencia cuando pusieron los largos formularios frente a mí en Camp Pendleton y me obligaron a firmarlos. Escuché sin mostrar emoción mientras enumeraban las condiciones de mi liberación y leían las posibles sanciones. Incautación de bienes, encarcelamiento indefinido, y así seguía. Fue una emboscada del Vietcong y una trágica pérdida de jóvenes vidas estadounidenses, y punto. Solo que no lo fue. He tenido casi 50 años para pensar en mi tiempo en Vietnam y en los acontecimientos de aquella noche, y he llegado a algunas conclusiones. Son estas conclusiones, uso la palabra con cuidado, porque definitivamente no son simples teorías, las que siento que debo advertirles a todos. Avistamientos de ovnis, Roswell, el alunizaje, todas esas malditas películas baratas de serie B sobre marcianos, meteoritos o llamaradas solares, todo es una distracción. La idea del espacio, de la vida en otros planetas, ha capturado tanto la imaginación humana que hemos descuidado el espacio bajo nuestros pies. No vendrán del cielo, vendrán de abajo, de las cuevas, de las cavernas, de los ríos subterráneos vendrán por nosotros, y nunca estaremos preparados, jamás. Pero eso no es lo que me mantiene despierto por las noches, lo que me hace saltar de la cama empapado en sudor frío. Firmar la ley de secretos de Estado no es lo que realmente me impidió contar esta historia. Es lo que no puedo conciliar de aquella noche, lo que me mantuvo en silencio. La cosa que nos atacó en la jungla mientras huíamos, alcancé a verla cuando derribó al marine aterrorizado y hundió sus extremidades en su pecho. El rostro estaba completamente mutilado.
Los labios arrancados dejaban al descubierto dientes rotos, y las cuencas vacías sostenían sombras bajo la tenue luz de la linterna. La tela raída que cubría su torso estaba cubierta de sangre seca y tierra, pero vi algo escondido en el pecho. Las muñecas estaban dobladas hacia adentro, con huesos rotos y afilados sobresaliendo de heridas abiertas. Y otra vez vi algo en uno de sus dedos retorcidos, un anillo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Y entre la tela podrida alcancé a ver un destello de letras rojas y blancas. Decía Pall Mall. Al final, sí habíamos encontrado al Capitán Espera. Nos vemos pronto, hermano del alma. Soy militar, y como cualquiera en esta profesión he tenido misiones y operativos que me han quitado el sueño durante noches enteras, que me han privado del hambre y la sed por días, dejándome únicamente con el deseo de permanecer en la cama sin pensar en nada. Esta es una de esas historias, tal vez la que marcó un antes y un después en mi vida. Ocurrió en el año 2007. Regresaba de otro país, donde había estado prestando apoyo. Estaba a punto de reencontrarme con mis únicos amigos, Rafael y Guillermo. Éramos parte del mismo batallón, aunque habían hecho una excepción conmigo al enviarme temporalmente a otra misión. Esperaba que nos dieran algunos días de descanso, pero Rafael me dijo que, de hecho, ya nos estaban esperando. Cuando hablé con mis superiores me informaron que llegaría a la base una persona importante que necesitaba una escolta confiable, y que nos habían elegido a los tres. Según nos dijeron, este personaje debía viajar con mucha frecuencia y solicitó que su escolta personal formara parte del Ejército Nacional. Íbamos a cuidar a un hombre importante, al parecer durante varios meses. Me recalcaron que se trataba de una tarea de suma importancia, así que no protesté. Órdenes eran órdenes. Me reuní con mis amigos y comenzamos a investigar quién era esa persona. Poco sabíamos de él, de hecho ni siquiera recuerdo su nombre. El impacto de lo que vino después fue tan grande que, a veces, incluso olvido el nombre de mis propios compañeros. Los demás soldados bromeaban con nosotros cuando se enteraron de que íbamos a servir como escoltas por un tiempo. Era una de las tareas que menos nos gustaban. Decíamos que para eso estaban los escoltas, no los soldados. Nosotros no estábamos hechos para caminar detrás de figuras públicas, políticos o famosos, cuidando que nada les pasara. Las burlas no tardaron en llegar, pero no nos dejábamos afectar de ninguna manera. Además, yo era uno de los que tenía un rango alto, así que con eso no podían pasarse. Faltaban pocos días para que el hombre llegara, y aprovechaba ese tiempo para hablar con mi madre y con mi hija pequeña de 6 años. Su madre había fallecido al dar a luz, y desde entonces, mi madre se encargaba de cuidarla. Trataba de regresar a casa en el menor tiempo posible para no perderme su crecimiento, o al menos ascender de rango con rapidez para obtener mejores beneficios. Ya se me había advertido que, mientras estuviera en calidad de escolta, mi tiempo para hablar con mi familia se reduciría drásticamente a una llamada cada 15 días o incluso más. Era por un tema relacionado con las llamadas y las posibles intercepciones. No recuerdo bien los detalles, pero entendí que, si ese era el caso, la persona a la que debíamos proteger no solo era importante, sino que corría un grave peligro. O al menos estaba siendo perseguida por gente con acceso a tecnología avanzada. Se lo advertí a mis 2 amigos y compañeros. Les dije que la situación era demasiado seria y que debíamos mantenernos alerta todo el tiempo. Hice lo posible por hacerles entender que nuestro trabajo era simplemente estar al lado de ese hombre y protegerlo. El día que partimos con él, tuve el placer de desayunar juntos. Sin duda, era alguien amable, con quien se podía conversar tranquilamente. Incluso, en esa ocasión, me dijo que haría lo posible para que no pasara tanto tiempo sin hablar con mi hija. 1 hora antes de salir nos mostraron la camioneta asignada. Rafael sería el conductor. Tenía mucha más experiencia que nosotros.
Todo estaba blindado, y los lujos eran, en mi opinión, un poco exagerados, pero me reservé mis comentarios. Era evidente el dinero que tenía aquel hombre. Su influencia y poder estaban en otro nivel. Finalmente nos dieron la ruta que debíamos seguir y el destino al que debíamos llevarlo. Emprendimos la misión de inmediato. Me sentía bastante cómodo y, en el fondo, esperaba que fuera una tarea más relajada que las anteriores. No tenía que usar todo el tiempo el uniforme de camuflaje ni cargar un fusil constantemente. Llevábamos armas cortas, chalecos casi imperceptibles y, lo mejor de todo, el blindaje de la camioneta. Ese hombre no podía estar mejor protegido, o eso creíamos. Me estaba quedando dormido. No había logrado descansar bien la noche anterior. Me mantenía firme por fuera, pero por dentro moría de ganas de apoyar la cabeza contra el vidrio y desaparecer del mundo por 1 o 2 horas. Sabía que ese no era mi trabajo, y no quería causar una mala impresión el primer día, así que me concentré en el paisaje que pasaba frente a la ventana. Entonces escuché a mi compañero que iba de copiloto decir: «Dios mío». Esa frase me puso en alerta, pero cuando miré al frente comprendí que nada podíamos hacer. Estábamos cruzando una carretera que funcionaba como puente. Debajo de nosotros estaba el mar y a los lados muchas rocas. De pronto, un tráiler se había pasado a nuestro carril y venía directo hacia nosotros. Rafael intentó esquivarlo, pero entonces apareció otro. Eran 2. No hubo forma de evitarlo. El blindaje no impidió que la camioneta se volcara. El impacto hizo que mi cabeza golpeara con fuerza el vidrio. Quedé aturdido. La vista se me nubló y mis intentos por incorporarme y llegar hasta el hombre que debíamos proteger fueron inútiles. No podía distinguir a mis compañeros. Estaba completamente desorientado. Aún así, escuchaba un ruido fuerte del lado de mi puerta mientras el vehículo estaba boca abajo. Luego sentí un estruendo, y casi 2 minutos después, la puerta se desprendió de golpe. No pude ver con qué la forzaron. 2 personas me cargaron y me subieron a otro vehículo. Todo se veía borroso, pero podía sentirlo todo con claridad. No podía gritar, pero sí susurrar. Les preguntaba quiénes eran, por qué lo hacían, y les rogaba que dejaran libre al hombre. Apenas logré entender lo que respondieron, y poco después me golpearon en la cabeza hasta dejarme inconsciente. Despertaba por breves momentos y volvía a perder el conocimiento. En uno de esos instantes vi que nuestros secuestradores llevaban el rostro completamente cubierto. En otro, pude ver a Rafael con una herida grave en el pecho, presionándola con un trapo para no desangrarse. A Guillermo no lo vi, ni tampoco al hombre que protegíamos, así que deduje que iban en otro vehículo. Volví a desmayarme y desperté cuando ya nos encontrábamos en un sótano. Había mucha humedad y un olor a podrido insoportable. Pude ver las escaleras que conducían hacia arriba, pero estábamos encadenados de una forma exagerada. Las cadenas se incrustaban casi en la piel, apretaban con fuerza. Sin duda, se aseguraron de que nadie escapara. Rafael estaba en el suelo. Por su estado, era evidente que no lo habían encadenado como a nosotros. Tenía la mano sobre la herida del pecho, que ya formaba un charco de sangre. Mantenía los ojos cerrados y hacía un enorme esfuerzo por respirar. Guillermo apenas estaba despertando. Le pregunté si podía soltarse y me dijo que no. Él, al igual que yo, solo tenía un fuerte golpe en la cabeza, pero se veía en mejor condición. Guillermo me dijo que, antes de que nos sacaran de la camioneta, había logrado enviar una señal de auxilio a la base y esconder un dispositivo de rastreo el mayor tiempo posible. Desafortunadamente, antes de meternos al sótano ya no lo tenía. Deducimos que lo habían descubierto a tiempo, por lo que tardarían en encontrarnos. Yo trataba de pensar en alguna forma de escapar. Rafael y el hombre necesitaban atención médica urgente. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Bajaron varios hombres que ni siquiera se molestaron en cubrirse el rostro. Parecían de origen asiático, aunque no logré reconocerlos bien. No había nada en su vestimenta que permitiera identificarlos. Por la forma en que actuaban,
Era evidente que se trataba de un grupo poderoso. Nos privaron de la libertad, y de eso no cabía la menor duda. Encendieron una luz, y entonces pude ver con más claridad el lugar. No podía creer lo que mis ojos observaban. Alcancé a contar al menos 7 cuerpos en estado de putrefacción. Ese era el origen del mal olor, aquel hedor tan insoportable. Al ver eso, me di cuenta de que las esperanzas de vivir eran pocas. Esos cuerpos estaban vestidos con trajes elegantes, así como el que llevaba el hombre que debíamos proteger. El que parecía ser el líder de ellos se acercó a Guillermo y le ordenó que le dijera todo lo que pudiera sobre ese hombre. Mi colega se negó a hablar y lo escupió en la cara. Rafael estaba a su lado, respirando apenas. Aquel que parecía mandar no dudó en sacar su arma y dispararle a mi amigo Guillermo. Le propinó 2 balas sin vacilar, y vi su cuerpo desplomarse en el piso mientras la vida lo abandonaba por completo. Aquello no era ningún juego. No tenían paciencia con quien se negara a decirles lo que querían. La gran cantidad de cuerpos allí era prueba suficiente. Rafael lo vio todo, y cuando apenas le hicieron la pregunta, dijo que no sabía nada, que recién nos habían asignado la misión. Fue muy duro verlo suplicar por su vida mientras hablaba a duras penas. La herida en el pecho lo estaba matando, pero el miedo a morir era mayor que el dolor que sufría. La impotencia se apoderaba de mí, rogaba por estar libre y con un arma en la mano para acabar con ese infeliz sin pestañear. La vida fue injusta y cruel con nosotros. Al parecer, los problemas personales del hombre que debíamos proteger nos habían metido en todo eso, y ya nada se podía hacer. Observé cómo le vaciaban el cargador completo a Rafael, como si para ese tipo quitar una vida no fuese más que un juego. El cuerpo cayó, y la mano, manchada con el líquido rojo, perdió su firmeza. El trapo quedó apartado del cuerpo y, al igual que Guillermo, quedó con los ojos abiertos. Su rostro era inexpresivo, pero sus mejillas estaban adornadas con lágrimas. Quise gritar, pero sabía que de nada iba a servirme. Me resigné, y entonces me puse a rezar, para que Dios tuviera piedad de mi alma, y me permitiera entrar al cielo apenas me quitaran la vida. El matón cargó nuevamente el arma, pasó a mi lado, y me dio un golpe en la cara que me derribó al piso. Siguió adelante hasta llegar al hombre que debíamos proteger. Lo miró, y puso su pie sobre la herida en el abdomen. Lo vi agonizar en un estado tan crítico que se notaba que hacía fuerzas para gritar, pero no podía. Apenas se revolcaba en el mismo lugar donde estaba tirado. El hombre terminó con su sufrimiento y descargó su ira contra él. Fue algo horrible de ver. El último era yo. Pero antes de que se acercara se escucharon disparos desde arriba. El matón corrió inmediatamente, pero apenas llegó a la puerta fue recibido por hombres del ejército, quienes lo dieron de baja al instante. Eran los encargados de rescatarnos. Llegaron a tiempo para mí, pero demasiado tarde para los demás. Ese día no se me va a olvidar nunca. Ver a mis amigos fallecer y, además, fallar en una misión tan importante, son cosas que nunca en mi vida voy a superar. Serví en el ejército mexicano por más de 15 años. Lo que voy a contar sucedió en el año 2007 durante una operación de reconocimiento en la sierra de Zongolica, Veracruz. Aquel despliegue estaba enfocado en recuperar el control de varias brechas utilizadas por grupos armados, pero no fue un enfrentamiento lo que nos marcó a los que estuvimos ahí. Fue otra cosa, algo que no se puede explicar con lógica ni balística. Éramos 9 hombres, todos con experiencia, acostumbrados a trabajar en terreno hostil. Instalamos un campamento temporal en un claro entre los cerros, en una zona alta y húmeda donde apenas llegaba la señal de radio. A unos metros, el bosque se cerraba con tal densidad que ni la luz entraba del todo. No había pueblos cercanos, solo brechas abandonadas, algunas ruinas de casas viejas y la presencia casi invisible de comunidades que preferían mantenerse lejos de cualquier autoridad. Durante los primeros días todo fue rutinario.
Patrullajes, vigilancia por turnos, exploración de senderos, nada fuera de lo común. Hasta que uno de los nuestros, el cabo Esteban, empezó a actuar extraño. Era un tipo reservado, disciplinado, de esos que rara vez salían del protocolo, pero empezó a tener episodios extraños. Lo encontrábamos despierto a medianoche con la mirada clavada hacia el bosque. Decía que escuchaba a alguien llamarlo desde la maleza. Al principio pensamos que era el estrés o el insomnio, pero su comportamiento se volvió más errático. Dejó de comer bien. Se despertaba sobresaltado diciendo que una mujer lo observaba desde los árboles. Decía que tenía los ojos completamente negros y que sonreía sin mover la boca. Nadie lo tomaba en serio. En la sierra hay alimañas, hay sombras y uno puede ver cosas que no están. Pero todo cambió cuando nos tocó hacer patrullaje nocturno por parejas. Esa noche me tocó con Esteban. Salimos con linternas de mano y recorrimos el sendero que bordeaba la ladera al norte del campamento. Estábamos a medio camino cuando Esteban se detuvo. Dijo que escuchaba pasos detrás de nosotros. Me giré con la lámpara encendida, pero no vi nada. Pensé que quería regresar. Le dije que continuáramos, que no había nada, pero él se quedó mirando un punto fijo entre los árboles. Me dijo que ella estaba ahí. Apunté con la linterna y por un instante vi algo. No sé cómo describirlo. No fue una persona. Era una figura erguida, envuelta en lo que parecía un rebozo o una tela raída. No se movía, no hacía ruido, solo estaba parada a unos 15 metros de nosotros. Entre los troncos, Esteban comenzó a rezar en voz baja. La linterna parpadeó, el viento se detuvo, todo el monte se quedó mudo. En un segundo, la figura desapareció sin hacer ningún sonido. Regresamos al campamento en completo silencio. Esa noche Esteban no durmió. Al día siguiente pidió ser retirado de la operación. El sargento no aceptó, pero ordenó que se quedara en el campamento. A partir de entonces, las cosas empezaron a deteriorarse. Uno de los soldados comenzó a escuchar golpes en la pared de su tienda mientras dormía. Otro amaneció con los pies cubiertos de tierra, como si hubiera estado caminando descalzo durante la noche. Uno más dijo que escuchó voces que lo llamaban por su nombre desde el fondo del arroyo. Nadie quería admitirlo, pero todos estábamos alterados. La tensión era constante, las brújulas fallaban, las radios emitían voces que no pertenecían a ninguno de nosotros. Como si alguien hablara en un idioma antiguo a través del canal. La madrugada del 7º día, Esteban desapareció. Su fusil estaba apoyado contra la lona, su cama intacta, pero él no estaba en ninguna parte. Lo buscamos por toda la zona. Huellas había muchas, pero ninguna clara. Solo una secuencia de pasos que terminaban en la nada, justo en la orilla del monte, frente a una ladera escarpada. Durante la búsqueda encontramos un trozo de tela negra atrapado entre dos ramas. No era parte de su uniforme, era de otro tipo de tejido. Parecía más bien una prenda tradicional, pero vieja, casi podrida. La llevamos de regreso al campamento. Nadie quiso tocarla después de eso. Esa noche el silencio se volvió opresivo. El viento desapareció. El bosque se cerró sobre nosotros como un pozo sin fondo. Yo estaba de guardia junto a otro compañero, Cárdenas. Cuando vimos la figura de Esteban a unos metros del campamento, estaba de pie, inmóvil, con los brazos colgando y la cabeza inclinada. Corrimos hacia él, pero cuando nos acercamos no había nadie. El pasto estaba aplastado como si alguien hubiera estado parado ahí por horas. En el aire flotaba un olor a tierra mojada, carne rancia y humo que nos revolvió el estómago. A la mañana siguiente, Cárdenas amaneció con fiebre. Decía que ella se le había metido en el pecho, que le susurraba que todos debíamos irnos, que ese lugar no era nuestro. Su temperatura subió hasta los 40 grados centígrados. Su piel se llenó de manchas. Lo evacuaron. Esa misma tarde, antes de irse, me tomó del brazo y me dijo algo que nunca he olvidado. Dijo que la mujer de ojos negros no era un fantasma, que era algo más antiguo, algo que siempre ha vivido en la montaña
esperando que los hombres se acerquen demasiado. A los 10 días de iniciar la operación, el campamento fue cerrado. Se ordenó la reubicación del personal y se suspendió el patrullaje en ese sector por inestabilidad geográfica y riesgo biológico no identificado. Esteban nunca apareció. En el informe oficial se registró como desaparición en zona montañosa. A ninguno de los que estuvimos allí se nos permitió declarar públicamente. A mí me reubicaron en otra región 2 semanas después. Han pasado más de 15 años. Aún sirvo, pero jamás he vuelto a patrullar esa sierra. Hay cosas en este país que no se dicen, cosas que viven entre el musgo, los troncos huecos y las cuevas cubiertas de silencio. A veces sueño con Esteban parado entre los árboles, mirando hacia mí con esa expresión perdida. Otras veces lo escucho por la radio cuando estoy solo de guardia. Dice mi nombre, como lo hacía en la madrugada cuando me despertaba para el cambio de turno. Y yo no respondo porque sé que si le respondo voy a verlo otra vez. El verano del año 1914 se sentía eléctrico, como el aire antes de una tormenta. Mis amigos y yo, todos del mismo pequeño pueblo inglés, estábamos atrapados en la oleada de patriotismo que se extendía por todo el país. Cuando llegó la noticia de que Gran Bretaña estaba en guerra, fue como si algo dentro de nosotros cambiara de inmediato. Nos reunimos en el pub local, donde el ambiente estaba cargado de conversaciones sobre el deber, el honor y la aventura. Alguien sugirió que nos alistáramos juntos, y antes de darnos cuenta, todos estábamos asintiendo. La idea de un batallón de amigos en el que pudiéramos servir juntos parecía muy atractiva en ese momento. Nos conocíamos desde que éramos niños y la idea de enfrentarnos a lo desconocido en solitario era impensable. Pero juntos, estaba seguro, seríamos imparables. Y así fue como nos encontramos firmando nuestros nombres en la lista de reclutamiento, uno tras otro. Había risas, palmadas en la espalda y ni la más mínima idea de lo que realmente nos esperaba. Éramos jóvenes, quizá ingenuos, pero nos impulsaba la camaradería y la creencia de que estaríamos de vuelta para Navidad. Nos lanzamos de cabeza a la experiencia. El entrenamiento fue duro, pero al estar juntos también tuvo sus momentos de diversión. Sin embargo, bajo toda esa valentía había algo más profundo, algo que no sabíamos cómo expresar. Íbamos a la guerra, pero no a una simple escaramuza local. Íbamos a un conflicto global, y en ese momento no creo que ninguno de nosotros lo entendiera por completo, hasta que ya era demasiado tarde. Cuando marchamos hacia la estación de tren, todo el pueblo salió a despedirnos. Nuestras familias, los vecinos e incluso los niños de la escuela nos vitoreaban y lanzaban flores mientras la banda local tocaba. Pero yo podía ver la preocupación en los ojos de mi madre y la sonrisa forzada de mi padre, tratando de no arruinar el momento. No sabíamos realmente para qué nos estábamos ofreciendo como voluntarios. No conocíamos el barro, el gas ni las interminables trincheras. Solo sabíamos que lo haríamos juntos, como amigos. Mientras el tren se alejaba entre los vítores y las despedidas, una pequeña parte de mí, una parte asustada, se preguntó si esto realmente era la gran aventura que todos pensábamos. Para el año 1915, estábamos estacionados en un lugar llamado Ypres, en Bélgica. El día era como cualquier otro, lleno de lluvia, barro y el incesante estruendo de la artillería. Habíamos imaginado que la guerra sería emocionante, pero nadie nos advirtió sobre el aburrimiento que se sentía entre los combates. Nos habían dicho que estuviéramos atentos a posibles ataques con gas, pero ninguno de nosotros creía realmente que los alemanes harían algo tan terrible. No contra el poderoso ejército británico. Nos obligaban a practicar ponernos las máscaras de gas una y otra vez, y nos advertían de los horrores que sufrirían quienes no lo hicieran a tiempo. Pero nada pudo prepararnos para lo que realmente sucedió. Era ya avanzada la tarde cuando de repente, el aire comenzó a oler extraño,
como una mezcla de huevos podridos y lejía. Luego vi como el cielo se tornaba amarillo y alguien gritó: ¡Gas, gas, gas! Todos nos apresuramos a ponernos las máscaras. Logré colocarme la mía, pero no antes de haber inhalado un poco del gas. Fue un dolor insoportable, pero conseguí controlar la respiración y sobreponerme. A mi alrededor todo era un caos absoluto. Hombres tosiendo, asfixiándose, algunos cayendo al suelo antes de alcanzar sus máscaras. Vi a mi amigo Robert intentando ponerse la suya, pero fue demasiado tarde. Cayó al suelo luchando por respirar, pero lo único que llenaba sus pulmones era el gas letal. Era espeso, denso, como una niebla que podías ver pero no tocar. Incluso con la máscara me ardían los ojos. A mi alrededor se oían gritos desgarradores. Algunos hombres corrían a ciegas, otros simplemente se desplomaban donde estaban. Nos dijeron que nos mantuviéramos bajos, pues el gas era más pesado que el aire, pero eso significaba estar junto a los muertos y moribundos. Esperamos lo que pareció una eternidad. El gas se disipó lentamente, pero el daño ya estaba hecho. Era devastador. Cuando me quité la máscara, el hedor a podredumbre seguía impregnando el aire. Todo lo que podía escuchar eran los gemidos de los heridos y moribundos. Tuvimos que trasladar a los heridos, pero eran tantos que no sabíamos por dónde empezar. Vi hombres con la piel quemada, los ojos hinchados y rojos. Algunos tosían sangre. Para mí, aquello era la imagen misma del infierno. Esa noche nadie pudo dormir. Cada tos, cada jadeo, nos recordaba el ataque. Mantuvimos nuestras máscaras cerca, incluso dentro de la trinchera, aterrorizados de que volviera a suceder mientras dormíamos y que esta vez despertáramos demasiado tarde para hacer algo. Pero la tos, la asfixia y la muerte continuaron. Esa noche fue terrible, pero solo al día siguiente comprendimos toda la magnitud del horror. Los cuerpos de amigos y enemigos estaban mezclados, algunos contorsionados por el dolor, otros con una expresión serena como si simplemente estuvieran dormidos. Tuvimos que enterrarlos con prisa. No había tiempo para funerales apropiados, solo un agujero en la tierra. Ayudé a cargar el cuerpo de Robert. Pesaba, pero yo ya no sentía nada. Estaba completamente insensible. No me quedaban más lágrimas. Lo cubrimos con tierra y, en silencio, recé. No solo por su alma, sino por todos nosotros, los que seguíamos con vida y teníamos que seguir enfrentando los horrores de la guerra. Que Cristo estuviera con nosotros. Los días siguientes estuvieron llenos de miedo. Cada sonido, cada cambio en el viento, nos hacía pensar que el gas volvía. Nos informaron que habían utilizado gas mostaza, algo nuevo y terrible. No te mataba de inmediato, sino lentamente, con ampollas en la piel y pulmones que nunca volvían a funcionar bien. Yo sobreviví a aquel ataque, pero nunca volví a ser el mismo. Mis pulmones dolieron durante meses y me despertaba por las noches tosiendo, creyendo que el gas había regresado. Vi hombres que lograron sobrevivir al gas solo para morir después a causa de sus heridas. Te cuento todo esto para que sepas que salí de esa guerra siendo un hombre distinto. Los recuerdos de aquel día, el olor, los sonidos, nunca me abandonaron. Aprendí a vivir con ellos, pero jamás los olvidé. Sé que la verdadera paz solo llegará cuando esté tan muerto como el viejo Robert. Que descanse en paz y que pronto nos volvamos a ver. Suscríbete y activa la campana para más contenido.